Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi video de exposición de la defensa del trabajo sobre Venezuela y las drogas, mito o realidad. Mi nombre es Dariana Moreno y el país que escogí para hacer comparación con la situación de Venezuela fue Uruguay. Uruguay pasó a la historia por ser reconocido mundialmente como el primer país que legalizó la marihuana no solo para su uso medicinal, sino para su uso recreacional en el año 2013. Esto fue bajo la ley 19.172. Esta establece tres formas de consumir el cannabis: a través del autocultivo, los clubes de membresía y la venta en farmacias. Esta ley tiene como objetivo proteger a los habitantes del país de los riesgos que implica el narcotráfico, buscando así solucionar no solo los problemas de las drogas, sino también los problemas económicos y sociales que la misma pueden conllevar. Esta ley, conjunto a su aprobación, crea el Instituto de Regulación de Control del Cannabis, por sus letras abreviadas IRCCA, que es el organismo encargado de regular y supervisar el cumplimiento de dicha ley. El contexto sociopolítico por el que pasaba Uruguay era de momento grave y crítico, ya que Uruguay para el año 2009 fue uno de los países con mayor índice de narcotráfico y de drogas ilícitas, la cual habría aumentado un 32% para el año 2011. Esto no trajo más que noticias negativas para Uruguay, ya que para el siguiente año la tasa de homicidios por crimen organizado aumentaría un 12%. Una de las primeras causas señalada por esto es el descuido fronterizo por el cual pasaba el país. Debido a todas estas fuertes problemáticas, el presidente José Mujica decidió enfrentar este problema cara a cara, ya que esta ley no solo prometía el uso del cannabis para uso recreacional o medicinal, también prometía disminuir la tasa de homicidios y la violencia en las ciudades, así como brindar un apoyo a aquellas personas que estaban en situación de calle debido a alguna situación con drogas ilícitas. El mismo presidente del país decidió llamarle a su iniciativa un robo de mercado para que esos ingresos de drogas ilícitas entren al país y sirvan a la población. Ahora pasemos a los cambios positivos y negativos que nos pudo haber dejado esta ley. Uno de los positivos es el aumento de empleo que hubo en el país después de la legalización de esta sustancia, debido a que gran parte de los uruguayos fueron contratados por farmacias y plantaciones completamente legales para trabajar en ellas y cultivarlas. Por su parte, más de 7.922 habitantes se confirman como cultivadores domésticos de esta planta. Asimismo, la idea del presidente Mujica funcionó. El robo del mercado del narcotráfico donó más de 20 millones de dólares a la economía de Uruguay, que antes iban al mercado ilícito. Por su parte, uno de los aspectos negativos de esta ley es la marihuana adulterada, debido a que gracias a que la ley solamente da un tipo de marihuana totalmente revisada por el país, el tráfico ilícito aún sigue entregando marihuana adulterada a sus compradores, los cuales indican que ese nivel de adulteración los hace sentir mejor. Y debido a que problemas tan grandes como el narcotráfico no solo se tratan de medidas económicas, también de políticos sociales, se enfrentan al problema de la falta de organización y de la corrupción interna que tienen como país. Aunado a esto, a pesar del desplome que tuvieron del índice de violencia para el año 2013 y 14, a partir del año 2018 se han registrado aumentos del índice de homicidios por conflictos organizados. Por otra parte, las personas con adicciones a este tipo de sustancia, no solo el cannabis, sino cualquier tipo de droga ilícita, alegan que en los centros de captación a los que se les brinda la ayuda no cuentan con el implemento necesario para darles apoyo. Otro de los factores a los cuales afecta el consumo de esta marihuana legal es que la compra ilícita aún sigue vigente. Algunos reportes indican que es incluso más grande que la legal. Varios consumidores indican que esto es debido a que para consumir marihuana en Uruguay hay que registrarse como consumidor, mientras que el mercado ilícito te permite permanecer en el anonimato. Ahora pasaremos a comparar la situación de Uruguay con la de nuestro país, Venezuela. Es bien conocido que en Venezuela no está permitido ningún tipo de sustancia ilícita.
Esto es debido a la LOD, la Ley Orgánica Antidrogas. Dicha ley fue creada para combatir la problemática social que tenía el país respecto al narcotráfico. Dicha ley está fundamentada bajo el lineamiento de organismos nacionales como la Convención Única sobre los Estupefacientes, el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes. El objetivo de esta ley no es solo la detención absoluta del narcotráfico, también es la rehabilitación, tratamiento y garantía de prevención de estas sustancias y la mejoría del estatus de vida de las personas consumidoras. Por más que esta ley, al contrario de la ley uruguaya, trate de prohibir el 100% del narcotráfico, hace algo correctamente que no toma muy en cuenta la ley uruguaya, que es la rehabilitación y el consenso de personas en situación de calle debido a estas sustancias. Aunque este no es el enfoque principal de la ley, el de ella es la reducción de la oferta de las drogas y así reducir el mercado. A su vez se encarga de la incautación de las drogas, destrucción de pistas no autorizadas y el desmantelamiento de organizaciones delictivas que se relacionan al narcotráfico. Por más que esta propia ley trate de reducir lo más posible el narcotráfico, como la mayoría de los problemas en Venezuela, no son sencillos de resolver. No es tan fácil como arrestar pandilleros o vendedores callejeros, puesto que gran parte del narcotráfico que sufre el país es consecuencia de la corrupción de nuestros políticos, lo que llamamos el narcogobierno. A pesar de que la mayoría de información que se tiene es un secreto a voces, es conocido por la mayoría de los venezolanos. Inclusive la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, abreviada la JIFE, reconoce que hay un indicio de nuestro país de que grupos delictivos narcotraficantes han logrado infiltrarse a fuerzas de seguridad gubernamentales, creando así distintas organizaciones de narcotráfico. Una de las conocidas a voces es el Cartel de Soles, cual facilita la entrada y la salida de drogas ilegales de nuestro país. Inclusive el exministro de Estado y expresidente de la Comisión Nacional Antidrogas de Venezuela, Carlos Tablante, ha declarado que lo que ocurre en Venezuela es mucho más complejo que un cártel. Es una estructura de poder a margen de leyes. Como podemos observar, la situación de Venezuela con el narcotráfico no son buenas noticias, puesto que un índice de corrupción realizado en el año 2018 adjudica que Venezuela sería el país número 1 en Latinoamérica con mayor índice de la corrupción. Y siendo que el mercado del narcotráfico es dirigido por los gobernantes del país, las cifras corruptas solo pueden adjudicar a que mientras más corrupción haya en el país, mayor nivel de narcotráfico existirá. De hecho, en el mismo gráfico que se ve en pantalla se puede ver el país de Uruguay como es el último país en Latinoamérica en el índice de corrupción. Asimismo, ha aumentado el índice de homicidios por conflictos armados y crimen organizado en el país. En esta gráfica podemos ver que Venezuela es en el top 3 de países más violentos de Latinoamérica, superado únicamente por 2 de los países más violentos del mundo, como lo son El Salvador y Honduras. Otro de los problemas con los que se enfrenta Venezuela respecto al narcotráfico es su ubicación geográfica, ya que estando tan cerca de Colombia, que es uno de los países con mayor índice de narcotráfico en Latinoamérica, se le hace fácil el traslado de Colombia a Estados Unidos para la droga. Como podemos apreciar, una de las razones más aparentes por las que el gobierno no acepta tipos de sustancias ilícitas para convertirlas en legales es porque el negocio le pertenece a ellos. Esto podemos hacerle la comparativa como Uruguay, donde el presidente Mujica veía esto como una inversión económica y el régimen actual lo ve como un peligro a la economía. Si el presidente Mujica definía su ley como un robo de mercado al narcotráfico, ¿a quién le robaría al gobierno el mercado del narcotráfico? Sin duda, la situación en Venezuela es muy posible que cambie, ya que una de las candidatas de la oposición, María Corina Machado, ha declarado en varias ruedas de prensa estar totalmente de acuerdo con el uso de la marihuana para su uso medicinal. Para concluir, el mercado negro en Venezuela de sustancias ilícitas es un grave problema que, como pudimos observar, no es solo social, también es un complejo problema político. Aunque en Uruguay
esta ley ha sido un ejemplo de éxito en la legalización de sustancias como el cannabis, la realidad de Venezuela es completamente diferente, pasando por una crisis política y económica que dificulta la implementación de este tipo de leyes efectivas, sobre todo si es el gobierno el que controla el mercado del narcotráfico. Aunado a la falta de recursos y de apoyo internacional con la que cuenta el país, por los momentos la legalización de sustancias como el cannabis se ve bastante lejana. Sin embargo, no imposible porque como hemos podido observar, ya hay varios departamentos nacionales e internacionales que están denunciando este tipo de abusos, incluyendo personas en cargos de poder. De ser tomadas estas medidas, podríamos no solamente legalizar el cannabis, sino también reducir la corrupción que tenemos actualmente en posición de gobierno. Pero es 100% seguro que mientras estas condiciones no cambien, la situación corrupta y de cannabis tampoco va a cambiar. Y más importante aún, alzando nuestras voces y ejerciendo nuestra opinión y haciendo notar nuestra opinión al respecto. Muchas gracias.